Hola, mi nombre es Sergio Pucheta, profesor del ingreso. Hoy vamos a ver ecuaciones e inecuaciones específicamente con módulo. El módulo valor absoluto es la distancia del origen de coordenadas. Para nosotros, el origen de coordenadas en la recta numérica es el 0. Así podemos preguntarnos a qué distancia del 0 se encuentra el menos 6 o bien el 6. Si vemos la recta numérica, podemos ver que el menos 6 se encuentra a 6 unidades del 0 y lo mismo pasa con el valor 6. Simbólicamente, se escriben dos barras verticales para cada uno de los valores. Esto significa módulo de menos 6 es igual a 6, módulo de 6 es igual a 6. Es lo que se conoce como la definición geométrica. ¿A qué distancia del 0 se encuentra el valor numérico que está dentro del módulo? Del mismo modo, podemos preguntar esto para cualquier otro valor de la recta numérica. Por ejemplo, el módulo de menos 2. El módulo de menos 2 es a qué distancia del 0 se encuentra el menos 2. Si contamos la cantidad de unidades, es 2. Lo mismo pasa para el valor positivo. Si calculamos el módulo de 2, sea a qué distancia del 0 se encuentra el 2, también son 2 unidades. Generalizando un poco, podemos decir que el módulo es un número real y es el mismo número cuando el valor que tenemos entre las barras es 0 o positivo. O bien, el módulo de un número es el opuesto, siempre y cuando ese número sea negativo, sea menor que 0. Veamos los tres ejemplos. El módulo de 3 es el mismo número, 3. ¿Por qué? Porque este valor numérico que está dentro del módulo es positivo, o sea, cumple con esta condición, es mayor o igual que 0. El módulo de 0 es 0, el mismo número, porque también cumple con la condición de ser mayor o igual que 0, en este caso es igual que 0. Y el tercer ejemplo, módulo de menos 8. El módulo de menos 8 es el opuesto del número, es 8. ¿Por qué? Porque este menos 8 es un valor negativo, menor que 0. De esta definición y de estos ejemplos podemos ver tres conceptos importantes. El primero, que el módulo siempre es un número no negativo. O es positivo o es 0, es no negativo. El segundo concepto importante es que el único valor para el cual el módulo es 0 es el mismo 0. El módulo de 0 es 0. No hay otro valor en la recta numérica para el cual se cumple esta condición. Simbólicamente decimos que el módulo de x es igual a 0 si y solo si ese valor es 0. Y el tercer concepto importante es que un número y su opuesto tienen el mismo módulo. O sea que el módulo de x es igual al módulo de menos x, que es el valor numérico. El ejemplo lo vimos en la placa anterior cuando calculamos el módulo de menos 6, que daba 6, y el módulo de 6, que también es 6. Veamos cómo se aplica esto en ecuaciones. Una ecuación modular es aquella donde la incógnita está afectada por el módulo. Ejemplo, módulo de x es igual a 6, es una ecuación con módulo. Si tenemos en cuenta la definición geométrica, ¿qué nos está preguntando acá? ¿Cuáles son los números que están a una distancia de 6 unidades del 0? Como vimos antes, esos números son el menos 6 y el 6. Recuerden el concepto número 3, el concepto importante que vimos en la placa anterior, donde decía que el módulo de un número y su opuesto es el mismo, ¿sí? Por eso en este caso, si tenemos una ecuación modular de este estilo, hay dos valores para los cuales la distancia del 0 es 6. En este caso, menos 6 y 6. Y lo mismo pasaría si calculamos el módulo de x igual a 3. Si yo calculo el módulo de x igual a 3, los dos números que están a una distancia de 3 unidades del 0 son el menos 3 y el 3. Para generalizar podemos decir que si yo tengo el módulo de a,
Este A simboliza una expresión con X, con la variable, es igual a B, entonces tenemos dos posibilidades. Que lo que está dentro del módulo sea igual al mismo B, o bien que lo que está dentro del módulo sea igual a menos B, su opuesto. Esto siempre y cuando B sea un valor no negativo, que fue una de las propiedades principales que estuvimos trabajando. Vamos a ver un ejemplo. 3 menos módulo de 2x más 1 igual a menos 4. Lo primero que tenemos que tener presente en esta ecuación es que la propiedad se aplica siempre y cuando el módulo esté despejado, o sea, el módulo esté solo. Y si nosotros vemos el ejercicio original, dice 3 menos todo el módulo igual menos 4. Por lo tanto, antes de empezar a aplicar la generalización, necesitamos despejar este módulo. Para despejar el módulo trabajamos igual que una ecuación. Pasamos primero el número 3, que está sumando, lo pasamos restando, el menos pertenece al módulo, ¿sí? Dice menos módulo. Menos 4 menos 3 da menos 7. Este menos, tenemos que acordarnos que es un menos 1, que multiplica el módulo. Este menos 1, para despejar, tiene que pasar dividiendo, y nos queda menos 7 dividido menos 1, 7. Una vez que llego a despejar el módulo, o sea que tenemos módulo igual a un número, no importa lo que diga por ahora dentro del módulo, ¿sí? Módulo igual a un número, lo que tenemos que verificar son las condiciones que vimos antes, ¿sí? Este número tiene que ser un número no negativo. Puede ser 0 o puede ser positivo. En este caso es 7 positivo, así que podemos aplicar la generalización que nosotros tenemos para el módulo. A partir de acá lo que tenemos es que el módulo de A es igual a B. El módulo de 2x más 1 es igual a 7. A está simbolizando al 2x más 1 y B está simbolizando al 7. Entonces decimos, A es igual a B, o sea, 2x más 1 es igual a 7, o bien A es igual a menos B, o bien 2x más 1 es igual a menos 7. De esta manera lo que hacemos con el módulo es plantear dos ecuaciones. Cada una se despeja por separado, independientemente de la otra, para buscar esos dos valores cuyo módulo, al hacer esta operación 2x más 1, me da 7. Vamos con el primer despeje. Pasamos el 1 restando, da 6. Pasamos el 2 dividiendo, da 3. Despejando la segunda ecuación, pasamos el 1 restando, tenemos menos 8, 2 dividiendo, da menos 4. Eso significa que la solución de esta ecuación son menos 4 y 3. Otro ejemplo. 8 más 5 por el módulo con su expresión igual a 3. Como dijimos en el caso anterior, si el módulo no está despejado, en este caso el 8 y el más 5 por estarían molestando, necesito hacerlo primero. Despejamos como una ecuación habitual, considerando como que la variable es todo el módulo. Si yo considero que todo el módulo es la variable, entonces paso primero el 8, pasa restando, paso el 5 dividiendo, y me encuentro con que el módulo de 2x menos 1 es igual a menos 1. Siempre hay que verificar la primera propiedad que habíamos visto antes, eso es un concepto muy importante, ¿sí? Dijimos que el módulo tiene que ser igual a un número, y ese número tiene que ser no negativo, y en este caso nos dio menos 1. Eso es lo que se conoce como algo absurdo en este caso. Recordemos que, como dice acá, el módulo de A siempre tiene que ser mayor o igual que 0. Para estos casos, donde nos encontramos con un número negativo al despejar el módulo, la solución es vacío. Pasemos ahora a las inecuaciones con módulo. De manera similar a la ecuación, en una inecuación modular, tenemos una variable afectada por el módulo, y en vez del símbolo de igual aparecen las desigualdades. Tenemos 4 posibilidades básicas. Módulo de x menor que 3 como ejemplo, módulo de x menor o igual que 3,
o bien módulo de x mayor que 3, módulo de x mayor o igual que 3. 4 posibilidades como ejemplos por los símbolos que aparecen. Menor, menor o igual, mayor, mayor o igual. Vamos a tomar 2 como ejemplo para después generalizarlo al igual y vemos cuáles son las diferencias. En la expresión módulo de x menor que 3, lo que me está pidiendo es que busque todos los números en la recta numérica cuyos módulos estén a una distancia menor que 3 del 0. En el caso del segundo ejemplo, módulo de x mayor que 3 me pide todos aquellos valores cuyos módulos sean mayores que 3, ¿sí? Cuya distancia al 0 sea mayor que 3. Si lo vemos en el gráfico, se puede ver mucho más fácil. Si ubicamos el 0 en el medio de la recta numérica, podemos ver que todos los números que están a una distancia menor que 3 son los que están pintados en negro. Obviamente, el menos 3 no es una distancia menor que 3. Si yo busco el módulo de menos 3, es 3. Por lo tanto, este punto es un punto abierto. Lo mismo pasa con el 3. Entonces, en esta recta numérica lo que tenemos dibujado es un intervalo abierto, que va de menos 3 a 3. Simbólicamente, esto significa que los valores x para los cuales el módulo es menor que 3 están entre el menos 3 y el 3. En el caso del segundo ejemplo, donde buscamos que la distancia al 0 sea mayor que 3, los números para los cuales esa distancia es mayor que 3 los tenemos pintados también en negro, ¿sí? Son, por ejemplo, el menos 4, el menos 5, el menos 6 y los valores intermedios también. Pasa igual que en el otro, por decir mayor que 3 para la distancia, el menos 3 no forma parte de la solución, y el 3 tampoco. Acá también tenemos intervalos cuyos valores numéricos en el 3 y el menos 3 son abiertos. Entonces, en estos casos, lo que está pintado en negro son los x menores que menos 3, y en el otro intervalo tenemos los x mayores que 3. Los dos casos que acabamos de obtener. El primero, generalizamos, el módulo de A es menor que B, si y solo si esos valores están entre menos B y B. En un ejemplo numérico tenemos el módulo de 2x menos 1 es menor que 2. Esto ocurre si y solo si el 2x menos 1, que es todo lo que está dentro del módulo, está entre menos 2 y 2. A partir de acá despejamos, como habíamos despejado en inecuaciones, pasamos el 1 sumando para ambos lados de la desigualdad. Una vez que operamos con eso, pasamos el 2 dividiendo, y nos queda menos 1 dividido 2, por no ser exacto lo podemos escribir como menos 1 medio, 3 dividido 2 puede quedar como 3 medios. Entonces eso significa que los valores para los cuales el módulo es menor que 2 cuando hacemos esta operación, que es 2x menos 1, están entre menos 1 medio y 1 medio, intervalo abierto. Gráficamente, marcamos el menos 1 medio, marcamos el 3 medio, y los tenemos pintados en negro. Intervalo abierto. Para el segundo ejemplo, donde teníamos que el módulo de A es mayor que B, eso ocurría si todo lo que está dentro del módulo es menor que menos B, o todo lo que está dentro del módulo es mayor que B. En el ejemplo numérico tenemos módulo de 7x es mayor que 21. Esto ocurre si y solo si 7x es menor que menos 21, o 7x es mayor que 21. Si ven, hay una correspondencia con la generalización que tenemos acá en la parte superior. 7x menor que menos b, o sea, menos 21, o 7x mayor que 21. Despejamos cada inecuación, independientemente de la otra. Pasamos el 7 dividiendo,
Entonces nos queda que x es menor que menos 3 o x es mayor que 3. Solución del menos infinito al menos 3, unión del 3 al más infinito. En el caso de los infinitos siempre se utiliza paréntesis, y para el valor numérico tenemos que definir. Siempre que tengamos los símbolos mayor o menor en el ejercicio, el intervalo es abierto en el valor numérico, por lo tanto usamos paréntesis. Esto se puede generalizar para los otros dos símbolos, para el menor igual o para el mayor igual. ¿Cuál sería la diferencia si tenemos el mismo ejercicio pero con estos símbolos? Es que el intervalo, en vez de ser abierto, termina siendo un intervalo cerrado. ¿Sí? Entonces en estos casos se utiliza corchete para la solución, y en el caso del gráfico se pueden usar los puntos pintados, o bien también se pueden utilizar corchetes en la recta numérica. Si yo en estos lugares, en vez de pintar ese círculo negro, hubiese puesto corchete, también estaría bien. El corchete tiene que apuntar para el lado de la solución, ¿sí? Todo esto funciona siempre y cuando B sea un valor no negativo, como habíamos planteado desde el principio. Ahora, ¿qué pasa si ese valor B en estas inecuaciones es negativo? Primer ejemplo, módulo de x menos 1 es menor que menos 3. En este caso lo que me están pidiendo es todos los valores que al hacer esta operación el módulo es menor que menos 3. O sea que la distancia al 0 es menor que menos 3. Estamos hablando de distancia, ¿sí? Como la definición geométrica lo dice, las distancias son valores positivos. Entonces no hay ningún valor que cumpla con esta condición. Por eso en estos casos la solución es vacío. No tenemos, el valor más chico que yo puedo obtener en el módulo es 0. Y a partir de ahí son valores positivos por ser distancia. Segundo ejemplo, algo similar, módulo de x más 4, no importa lo que esté dentro del módulo como operación. En estos casos lo que tenemos es mayor a un número negativo. Por definición, nosotros sabemos que el módulo siempre es un número no negativo, o sea que el módulo es 0 o un número positivo. Y eso pasa para cualquier valor que pongamos en la x, ¿sí? Por eso en estos casos, cuando decimos que el módulo tiene que ser mayor que un número negativo, la solución es todos los números reales. No importa el valor que utilicemos, por ejemplo, podemos poner en la x valor 5. Si yo pongo 5, me da 5 más 4, 9. Y el módulo de 9, o sea, ¿qué distancia del 0 hasta el 9? Es 9. Y el 9 es mayor que menos 7. Podemos poner menos 6. Si yo pongo menos 6 en la x, hacemos menos 6 más 4, nos da menos 2. Módulo de menos 2 nos da 2. Y el 2 es mayor o igual que 0. ¿Sí? El módulo siempre es un número no negativo. Estos dos ejemplos se pueden generalizar de esta manera. Si yo tengo el módulo de A, que es menor a B, y además ese B es menor que 0, o sea, negativo, es este ejemplo, la solución va a ser vacía. Pero, si yo tengo el módulo de A mayor que B, y ese B es menor que 0, ese es el segundo ejemplo, entonces la solución va a ser todos los reales, siempre y cuando estemos trabajando con el conjunto de los números reales. ¿Sí? Bueno, algunas otras propiedades que cumple el módulo, las tenemos marcadas acá, que pueden ser importantes al momento de despejar o tener que utilizarlas. El módulo de un producto entre dos factores es igual al producto del módulo de cada factor. De manera similar se trabaja con el cociente o la división. El módulo de una división es igual a la división entre los módulos de cada uno de los factores que tenemos en la división. Recordemos que en una división el denominador no puede valer 0, por eso se hace la aclaración de que i es distinto de 0. En el caso de la suma, el módulo de una suma entre dos términos, en estos casos, sumandos, no es similar a los anteriores. En este caso, esto es menor o igual que la suma de los módulos de cada uno de los términos, es lo que se conoce como la desigualdad triangular.
Y en el caso de que tengamos una raíz con un cierto índice y la variable elevado al mismo valor, por ejemplo, raíz cúbica de x al cubo, eso es igual a módulo de x, pero siempre y cuando n sea par. Entonces, en este caso, yo puedo tener 4, raíz cuarta, dice 4, de x a la cuarta, y eso es el equivalente a módulo de x. En el caso de que n sea impar, raíz cúbica de x al cubo, directamente eso es igual a x. Y la última propiedad, si tenemos el módulo de una expresión que es igual al módulo de otra expresión, en este caso x y, esto se cumple si y solo si x es igual a y o x es igual a menos y. Bueno, ahora a practicar.